Sí, bueno, el proyecto consta de dos partes, ¿verdad? Una es, bueno, de tres en realidad. Una pues es la supervisión del proyecto, otra es la construcción y otra es la administración del contrato de ese proyecto. Normalmente pues siempre tenemos Son tres esas, contratos diferentes, sí. son tres partes diferentes, ¿verdad? Una es la parte que, digamos, gestiona el Ministerio de Obras Públicas, que es la administración del contrato. Ahí es personal propio, con recursos propios para poder garantizar que esa obra se convierta en una realidad. La otra pues es una supervisión distinta a la empresa constructora, totalmente diferente, no pueden ser empresas hermanas ni nada similar, ¿verdad? Porque la idea pues es garantizar que la supervisión pues revise cada una de las partes del proceso constructivo junto con el administrador de contrato, que es parte del Ministerio de Obras Públicas. Ahora bien, nosotros pues este 20 de noviembre recibimos las ofertas de supervisión de este gran proyecto de infraestructura. Han participado dos consorcios, más allá de dos empresas, son dos consorcios. Una pues es la empresa PEC, que se ha unido con una empresa española que se llama Intexa y Narsa, que están participando en el proyecto, y la otra pues es la empresa Doha, unido en un consorcio denominado Consorcio Internacional Los Chorros. Estos dos consorcios pues están participando en este proyecto. Nosotros ahorita pues estamos realizando ya la evaluación de toda la oferta técnica, financiera y legal de la empresa, y digo esto porque debido a los requerimientos del banco, pues nosotros tenemos que realizar dos aperturas de oferta. El día 20 de noviembre fue la primera que abrimos el sobre técnico, financiero, legal de los documentos que las empresas nos entregaron. Luego de esto, que nosotros esperamos que la próxima semana ya tengamos resultados de la parte técnica, pues vamos a enviar a no objeción al banco, es decir, a aprobación del banco, qué empresas pues han pasado a la siguiente etapa y han cumplido con la parte técnica, legal y financiera. Luego de esto nosotros tenemos que realizar otra apertura de oferta. Este es para el sobre económico, es decir, las empresas, si al final pasan los dos consorcios a la siguiente etapa, significaría que al final pues la empresa que tenga el menor precio va a ser la empresa ganadora. Nos vamos directamente a abrir el sobre económico y ahí pues prácticamente, como ya cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y financieros, únicamente ya nos basamos en el precio y la empresa que tenga el menor precio al final será la empresa ganadora de este proyecto en el caso de la supervisión de la obra. Ahora bien, en el caso de la construcción, nosotros ahorita pues hemos dado tiempo hasta el día 31 de enero del próximo año, y esto es pues para poder garantizar una mayor competencia. Hay muchas empresas grandes interesadas en este proyecto, como es la empresa Hyundai, la empresa POSCO, que estas son empresas coreanas, pero también hay otras empresas de diferentes países, incluso empresas nacionales, que están interesadas pues en la participación de esta obra. Pero como es una inversión de más de 300 millones de dólares, al final pues un ahorro de un 10-15% pues significa una gran proporción en recursos que al final pues pueden ser utilizados para otro tipo de obras. Entonces, además que la competencia de alguna manera, porque no solo se compite en la parte económica, ¿verdad?, sino que en la parte técnica, que de alguna manera pues se garantice el mejor proyecto posible para poder darle una solución a las familias que viven en el occidente del país y que por décadas pues han tenido el problema de tráfico vehicular, accidentes viales, entre otro tipo de problemáticas como los diferentes derrumbes que se dan en esta carretera. Sí, es la obra de infraestructura vial más grande que se ha construido en la historia de El Salvador. Es una inversión de cerca de 370 millones de dólares que vamos a ejecutar para la construcción de este gran proyecto de infraestructura. Claro, ¿verdad? Esto va a depender al final del presupuesto último de acuerdo a las diferentes ofertas de las empresas que participen en el proyecto, pero ese es el presupuesto que nosotros tenemos determinado para construir una carretera de 8 carriles, incluyendo un viaducto de cerca de 1 kilómetro aproximadamente, más la ampliación, ¿verdad?, de 15 kilómetros de carretera, construcción de obras de drenaje, estabilización de taludes, entre otra serie de obras pues, que se van a desarrollar en este proyecto. La obra va a ser con el tipo de pavimento que sería concreto hidráulico, para poder garantizar una mayor durabilidad de la carretera. Y esto pues además de señalización vial, ¿verdad?, que incluye el proyecto, iluminación, porque también va a estar iluminada toda la carretera de Los Chorros,
incluyéndolo hasta el periférico Claudia Lars, que lo tenemos incluido en el proyecto, la iluminación de esa carretera. Más pues una serie de obras de paso también que se van a desarrollar, por ejemplo en el sector para el ingreso de Lourdes, justamente por el sector del Poliedro, pues ahí vamos a hacer una serie de obras a desnivel para poder garantizar un paso vehicular mejor para todas las familias que transitan por este sector. Además de todas las familias que viven por el sector que está después del Poliedro hasta llegar al sector del desvío de San Juan Opico, pues van a haber diferentes ingresos hacia la carretera sin interrumpir el tráfico vehicular, que normalmente pues el ingreso de todos estos sectores habitacionales de alguna manera pues genera afectaciones, así como también la construcción de bahía de buses, entre otro tipo de obras que incluye el proyecto. Sí, y como es un... La Constitución. Así es. Y es que como es un proyecto que no es un proyecto de un año, ¿verdad? Sino que es un proyecto de cerca de 2 años aproximadamente en su etapa de construcción. Obviamente esto va a depender de acuerdo a las ofertas. Se ha pedido que mientras menos sea el tiempo, pues es un porcentaje también que se está evaluando, ¿verdad? Pero al final, pues esto va a depender de acuerdo a las ofertas que nosotros recibamos el día 31 de enero del próximo año. Ahora bien, esto de alguna manera pues tiene que, como vamos a tener una intervención humana, es decir, ya hay una complicación en el tráfico vehicular, es decir, más de 60.000 vehículos en promedio diario están circulando en la carretera de Los Chorros, y al tener una intervención humana de alguna manera pues se complica un poco el tráfico vehicular. Y aunque no tomemos carriles, que claro, ¿verdad? En algún momento va a haber que tomar algún carril para poder desarrollar las obras, pero cuando ya esté una buena parte de la ampliación, aunque no tomemos carriles, siempre en los momentos de construcción la velocidad es restringida y eso de alguna manera también genera tráfico vehicular. Entonces tenemos que tener vías alternas habilitadas y es por eso también que se está acelerando procesos de construcción de algunos proyectos como el paso a desnivel de San Juan Opico, que si bien es cierto el contrato lo teníamos a mediados del próximo año, la finalización de este proyecto, pues nosotros estimamos terminarlo por tarde en el mes de febrero. Es decir, en el mes de febrero ya van a haber vehículos circulando a través del paso a desnivel en San Juan Opico. En el caso de Zacacoyo también estamos trabajando para poder culminarlo lo antes posible. De igual manera lo teníamos proyectados a mediados del próximo año y estamos haciendo todo lo humanamente posible para recortar los tiempos de construcción de ese paso a desnivel. En el caso del redondel integración, pues ese lo tenemos proyectado para el mes de octubre del próximo año, pero de acuerdo a los datos contractuales, pero también estamos haciendo todo lo humanamente posible para poderlo terminar pronto, porque sabemos que la carretera de Quesaltepeque y todo el sector del Boulevard Constitución será una vía alterna mientras construimos este proyecto. Claro, ¿verdad? Siempre va a haber tránsito habilitado en la carretera de Los Chorros, pero de alguna manera el hecho de tener trabajos, esto restringe la circulación en algunos momentos, ¿verdad? Y genera ciertas complicaciones de tráfico. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que tener vías alternas. Está la calle del Volcán, está la carretera de Quesaltepeque. De hecho, renovamos toda la carretera de Quesaltepeque recientemente con Fovial, desde el desvío de San Juan Opico hasta el redondel integración. 16.6 kilómetros que intervenimos. En este momento, pues, lo único que estamos terminando es la señalización horizontal y vertical de ese tramo de carretera y pues es parte pues de todos los proyectos. De igual manera está habilitado el periférico Claudia Lars, pero estamos haciendo los proyectos de los pasos a desnivel para que el tránsito pues sea más ágil para toda la población salvadoreña. No, de acuerdo, no, yo creo que está concatenado, ¿verdad? El tema. De hecho, la carretera de Los Chorros ahorita la estamos planteando ampliarla a 8 carriles en cerca de 8 kilómetros. Y pues después del Poliedro hasta San Juan Opico, que es el resto de kilómetros, pues lo vamos a ampliar a 6 carriles. Ahora bien, en el tiempo pues el parque vehicular va creciendo. Este año pasado, pues hasta este año se ha crecido cerca de un 7% aproximadamente el parque vehicular, es decir, más o menos en unos 14 años aproximadamente, 15 años, casi que se duplica el parque vehicular, ¿verdad? Y eso de alguna manera genera las congestiones vehiculares y más aún cuando la concentración de vehículos normalmente pues se da en el área metropolitana de San Salvador, porque muchas personas pues en busca de empleo, muchas personas que viven en el occidente, en el oriente del país, pues vienen a estudiar también acá en el área metropolitana de San Salvador y esa alta concentración urbana
de alguna manera pues va generando este tipo de problemáticas de tráfico vehicular. Entonces hay que hacer varias cosas, ¿verdad? El problema es un tema complejo y así también pues es la solución. Obviamente no solo depende del Ministerio de Obras Públicas, se está trabajando con diferentes instituciones, una de ellas pues es garantizar empleos, garantizar espacios educativos en las diferentes partes del país, es decir, descentralizar el área metropolitana y tener otros sectores. Claro, esta medida no es una medida a corto plazo, es una medida más a mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, voy a tomar ciertas medidas. ¿Cuáles medidas podríamos decir? Pues que solo circulen placas pares ciertos días y placas impares otros días. Y que se han hecho en diferentes países. Ahora bien, no quiero decir que esto pues no podría brindar una solución. Ahora bien, en nuestro país tenemos un problema. Y es que, ¿qué alternativa tendría la población que no puede circular porque su vehículo al final está restringido ese día para circular? La única alternativa sería un transporte público. Pero el transporte público existente en nuestro país, pues claramente hay que mejorarlo, ¿verdad? Tenemos un transporte deficiente, obsoleto, en malas condiciones y que de alguna manera es un desincentivo para la población. Es más, el hecho del crecimiento del parque vehicular de motocicletas en El Salvador es parte también por el deficiente servicio de transporte público. Es decir, si tuviéramos un transporte público eficiente, ágil y de calidad para toda la población, muchas personas se estarían movilizando a través del transporte colectivo y podrían dejar su vehículo particular como sucede en diferentes partes del mundo. Es decir, las personas en otros lugares prefieren utilizar el transporte porque llegan más rápido, porque gastan menos, entre otro tipo de cosas. Y esto de alguna manera se traslada en una mejor calidad de vida de la población. Pero en nuestro país no lo tenemos. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente eso, trabajar en las mejoras del transporte colectivo y además pues trabajar en el tema de un sistema moderno de transporte que nosotros pues de alguna manera también venimos trabajando. Hay ciertos estudios de factibilidad que estamos desarrollando, una parte pues ya está terminada, otra parte sigue en estudio y de acuerdo a esto pues vamos a tomar ciertas decisiones para mejorar la circulación. Claro, ¿verdad? También el hecho de hacer la construcción de un proyecto tan grande lleva tiempo, ¿verdad? Lleva su tiempo. Ahora bien, sí quiero mencionar algo y es que ¿cuál es el primer proyecto de transporte masivo que vamos a desarrollar en nuestro país? Que incluso se va a poner la primera piedra el próximo año, es el Tren del Pacífico. Este es un proyecto que ya tenemos el diseño de ingeniería básico desde el puerto de Acajutla hasta el sector de Sonsonate. Ya tenemos un primer tramo, claro, seguimos estudiando el resto porque la idea es llegar a San Salvador, luego conectar el oriente del país, conectar el occidente del país. De igual manera, pues hay ideas de poder conectar este sistema ferroviario por el sector de la Achadura a través de Guatemala y Guatemala conectarlo con México y al final con Estados Unidos, ¿verdad? Pero sabemos que esta pues implica una coordinación entre diferentes países y de alguna manera pues lleva cierto tiempo. Ahora bien, lo que sí ya tenemos ahorita pues es el diseño básico de la primera etapa. Estamos viendo ya para poder elaborar bases de licitación para poder desarrollar el proceso de construcción de la primera etapa, que rondaría una inversión de cerca de $300 millones la primera etapa aproximadamente. Acajutla, Sonsonate. Acajutla, Sonsonate, pero es porque pues hay que construir los patios talleres, hay que construir otra serie de obras, ¿verdad?, que son parte inicial del proyecto, ¿verdad? Por eso es que más o menos la primera inversión sí ronda los $300 millones. ¿Qué iría pues en esta primera etapa? Ahora bien, el resto pues nos van a entregar ahí por el mes de marzo del próximo año, vamos a tener otra etapa que nos van a entregar, pero lo que te quiero decir con este proyecto, que la primera etapa, al menos lo primero que vamos a iniciar sería de pasajeros. ¿Por qué digo de pasajeros? Porque conectar de Acajutla a Sonsonate pues no habría mayor carga que tendría que movilizarse. Pero como vamos avanzando a medida con el diseño, a medida que vayamos ampliando, digamos, este trazo de circulación del desarrollo del sistema ferroviario, en esa medida también pues se va a ir viabilizando el hecho de que sea un transporte tanto de carga como de pasajeros. ¿Y cuál es la idea al final del Tren del Pacífico? Pues uno, conectar la carga principalmente con Guatemala, México y al final llegar hasta Estados Unidos. Eso es, digamos, un objetivo sustancial y que de alguna manera pues generaría un impacto directo en nuestra economía, porque acortar los tiempos de 45 días aproximadamente que las mercancías lleguen a Estados Unidos, por ejemplo,
a cerca de 2 días y medio, pues eso generaría un impacto directo, ¿verdad? Mejoraría el comercio, mejoraría el desarrollo de El Salvador, el crecimiento económico. Y México ya desarrolló una buena parte hasta Tapachula del sistema ferroviario. Guatemala pues todavía tiene que trabajar en esto y estamos en conversaciones también con el Ministerio Público, ya se llama Ministerio de Comunicaciones, de Guatemala para el desarrollo de este sistema. En algún momento se tiene que estar listo cuando Guatemala lo haga para terminar de conectar México, Guatemala y El Salvador. Totalmente. Totalmente. Y más aún que nosotros ahorita pues estamos liderando el Plan Maestro de Infraestructura a nivel regional a través del Comitran, que es el Consejo de Ministros de Transporte de Centroamérica. De hecho, El Salvador tiene la presidencia pro tempore para el año 2023, normalmente es para 6 meses, y esta vez pues sí ha dado todo el año prácticamente para que El Salvador tenga la presidencia pro tempore. ¿Y qué implica esto? Porque se está finalizando un plan maestro de infraestructura, movilidad, logística, del cual pues se está contemplando el transporte multimodal, ya que la carga no solo pase a través de las carreteras, que de alguna manera pues el hecho de pasar por varias fronteras, eso de alguna manera pues reduce los tiempos de llegada de las mercancías, sino que ver otro tipo de transportes como el transporte multimodal a través de la vía marítima o también el transporte ferroviario. Y pues hay un estudio con una inversión de 4.5 millones de parte de JICA, de Japón, que es una donación, y a través de esto pues se está desarrollando justamente la conectividad. Bueno, nosotros estamos desarrollando unos estudios de factibilidad para el desarrollo de un nuevo sistema de transporte, ¿verdad? Ahora bien, claro, se le ha dado prioridad al desarrollo del Tren del Pacífico porque es el que tenemos un mayor avance, ya tenemos diseño básico de ingeniería y este sería, digamos, el primer sistema de transporte, porque solo quiero terminar con ese tema y es que la idea es conectar diferentes partes de nuestro país, no necesariamente va a ingresar hacia algunos sectores, por ejemplo, no necesariamente tiene que ingresar a Sonsonate, sino que va a conectar a través de la terminal de Occidente, es decir, vamos a tener en ese sector un sistema de transporte tanto ferroviario como de autobuses a través de una terminal y pues que la población se pueda movilizar en toda la parte urbana de Sonsonate a través de su automóvil o a través de autobuses y pues pueda llegar a esta terminal y ahí pues se pueda movilizar a través del sistema ferroviario a lo largo y ancho de nuestro país. Decir que la población se pueda no tenga que utilizar su vehículo particular necesariamente para poder llegar al oriente del país si alguien está en el occidente, sino que lo haga a través de un sistema de transporte como el tren. Eso pues en una parte, ¿verdad? Ahora bien, en las grandes urbes pues hay que desarrollar otros sistemas de transporte. Es decir, uno se conecta en una terminal o en algún sector a través del tren, pues, y en otra pues llega a través de autobuses o llega a través de otros sistemas de transporte. Yo creo que son sistemas que pues es lo que necesita nuestro país, ¿verdad? Tener un sistema de transporte masivo, por eso lo estamos estudiando claramente, ¿verdad? Pero a medida pues que se vayan dando los desarrollos de estos estudios, nosotros pues también vamos a ir informando. En el caso del CITRAMS, como tú mencionabas, pues este es el proyecto emblema de la corrupción. De hecho hay 2 personas ya detenidas por parte de la Fiscalía General de la República. Es un proyecto que lamentablemente se implementó de la peor forma, prácticamente dieron de dedo la concesión de este carril segregado, no hicieron un proceso de licitación, dieron una terminal que es propiedad pública del Estado. FENADESAL sirvió por muchos años para poder alojar varias unidades de transporte público. Pusieron personal incluso de seguridad pública en favor de intereses privados, ¿verdad? Es decir, ¿por qué digo a favor de intereses privados? Necesariamente porque, es decir, tú no veías en ese momento la seguridad pública en los autobuses del día a día donde se mueve la población salvadoreña, pero sí lo veías en las unidades del CITRAMS, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas, incluso había un convenio de parte del exministro de Obras Públicas para que se garantizara esto, pero no había un convenio para que se garantizara con todas las unidades del transporte público de El Salvador, ¿verdad? Se compró un centro de monitoreo de más de $2 millones que era utilizado por una empresa privada,
toda la infraestructura, más de 45 millones de dólares que se invirtió, al final pues eran parte de el Viceministerio de Transporte y que al final pues era utilizado únicamente por esta empresa privada. Ahora bien, ¿verdad? Normalmente, ¿qué es lo que se hace en otros países para este tipo de proyectos? Normalmente pues hacer una concesión pública donde normalmente la inversión más grande pues la realiza el privado. ¿Y por qué digo que la inversión muy grande la realiza el privado? Es porque pues ellos van a ser al final los beneficiarios. El gobierno recibía $0, es decir, construyó una infraestructura, concesionó un carril a una empresa. Esta empresa pues era propietario de más de 200 permisos de línea para circular, tenía la terminal que era propia del ministerio, que era con recursos del Ministerio de Obras Públicas, tenía FENADESAL, que eran recursos de CEPA, que hasta se hizo un convenio para esto, donde tenía parte de los patios, y pues la empresa le daba $0 al gobierno, al Estado, no le daba nada, ni un centavo. Así quedó, así estaba. Así estaba. No le daban ni un centavo por esto. Es decir, y es más, el Estado tenía que subsidiar las unidades de transporte público, porque también recibían subsidio. Es decir, le dio toda la infraestructura, prácticamente ellos solo pusieron los buses. Bueno, había también personal del Viceministerio de Transporte en la terminal, conocida como terminal de Citrams, que es la que está en Soyapango, que estaba destinado a monitorear las unidades del Citrams, personas encargadas del Viceministerio de Transporte, y al final pues eran unidades privadas, no eran unidades del Estado. Le pagaban subsidios, es decir, al final prácticamente era un negocio totalmente redondo, ¿verdad? Elementos de la Fuerza Armada también daban seguridad. Elementos de... Había hasta un contrato y hay una deuda de por medio. Así es, de más de $2 millones. Y eso sin contar que nosotros hemos hecho efectivo un cobro de cerca de $600.000 aproximadamente a la empresa Citrams por varios motivos, de verdad, infracciones que se pusieron, principalmente por no circular, pero también por ciertos incumplimientos que nosotros hemos detectado. Además, pues, incumplimientos contractuales que se tienen. Sácame una duda, ¿los buses al final están aquí en el país? ¿Se vendieron, los mandaron para afuera? Los buses están en el país, ¿verdad? Ahora bien, hay un proceso legal que se está siguiendo, ¿verdad? Obviamente nosotros estamos haciendo el reclamo de cerca de $600.000, además de todo el reclamo que la Fiscalía pues lleva en su proceso, porque se utilizó infraestructura pública para un privado. Y el tema más allá de eso es que no se concesionó de una manera legal, es decir, en nuestro país pues hay un marco regulatorio que es al final la ley de asocios públicos privados para poder desarrollar un proyecto como este. Y la ley de asocios públicos privados decía que había que licitar el proyecto, tenían que adjudicarlo y luego de esto pues pasarlo por la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa poder concesionar este tipo de bien público al final, ¿verdad? Así, se tuvo que hacer así con la terminal, se tuvo que hacer así con parte de FENADESAL, se tuvo que hacer así pues con parte del proyecto. Y normalmente este tipo de asocio público-privado conllevan que el privado pues no es que solo llega y en este caso que son buses pues pone los buses y nada más, ¿verdad? Normalmente pues esa concesión tiene un precio, esa infraestructura tiene un valor. Hay que darle mantenimiento a esa infraestructura. ¿Quién le daba mantenimiento a la infraestructura del Citrams? Y para que el pueblo salvadoreño sepa, era el Viceministerio de Transporte quien le daba mantenimiento a la infraestructura. Es decir, al final la inversión del privado para el mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras era cero. Únicamente ponía los buses, había que ponerle combustible, contratar operadores que manejaran los buses y cobrar, ¿verdad? Eso era básicamente lo que le habían dejado hacer al privado. Muy bien, aproximadamente. En febrero. Febrero. ¿Sacacoyo? Sacacoyo, yo estimo que en el mes de abril ya lo vamos a tener terminado ya ese proyecto. Y pues en el caso de la integración estamos haciendo todo lo posible para que sea quizás un poco después de mediados de año, pero esperaríamos que a mediados de año ya esté terminado. Julio, agosto del próximo año. Así es. En la Constitución. En el Constitución. Al tener esos tres, Constitución o Pico, Sacacoyo, se puede pensar ya en comenzar, no sé si me equivoco y me estoy adelantando, comenzar obras en la ampliación de los chorros. Probablemente antes de que terminemos la integración vamos a empezar los chorros. Ah, no me diga, ¿están pronto?
Sí. Lo que sucede es que para más o menos conocer un poco los tiempos, el 31 de enero recibimos ofertas, febrero por tarde tiene que estar evaluado y adjudicado el proyecto. Ya la supervisión ya la vamos a tener adjudicada muy probablemente porque ahorita estamos evaluándola ya, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo presentarse el 20 de diciembre, ya tenemos más de un mes, digamos, de ventaja en el caso de la supervisión, ¿verdad? En el caso de la construcción, por tarde, en febrero o marzo debería estar adjudicado y luego solo viene la empresa ya a empezar con la construcción del proyecto, ¿verdad? Firma de contrato y orden de inicio, que se da prácticamente inmediato. Entonces, al final, pues, a más tardar entre marzo y abril, la construcción de los chorros debería de ir empezando. Muy bien. Sí, bueno, eso es un proyecto que nosotros sí estamos analizando dentro de un plan maestro de infraestructura. Sabemos que hay una necesidad fuerte para poder ampliar carreteras logísticas, principalmente carreteras que también nos lleven hacia el oriente del país, porque si tú vas a Santa Ana, vas a Sonsonate o al puerto de Acajutla, pues puedes ver que las carreteras son a 4 carriles hacia el occidente del país. Es decir, fácilmente llegas a Santa Ana o a Sonsonate a 4 carriles, pero llegar a San Miguel a través de una carretera de 4 carriles, pues no la tenemos, ¿verdad? En el caso de la litoral hemos llegado hasta el desvío de Zacatecoluca y en el caso de la carretera panamericana, pues hasta el sector, hasta el desvío de San Vicente, más o menos. Entonces, es un proyecto que tendría una inversión de cerca de 300 millones de dólares, sí se han estado analizando y pues estamos ahorita en la etapa de desarrollo de estudios de factibilidad y diseños, ¿verdad? Y luego, obviamente, pues hay que buscar fuentes de financiamiento para desarrollar el proyecto, pero sí, pues son obras que de alguna manera sabemos que sí son importantes y que hay que desarrollarlas. Muy bien, Roberto, dos preguntas. Roberto Cubillas, ingeniero, pregúntele al ministro que cuando inician el tercer tramo del bypass de San Miguel. Y después derecho a opinar nos dice Moisés, pregúntele a Romeo, ¿por qué ese Castelar ya no está a cargo del Viceministerio de Transporte en El Salvador? Entiendo que es un profesional muy calificado, una lástima no tener más a alguien de su nivel. Bueno, en el caso de Saúl Castelar, él siempre está en el Viceministerio de Transporte, está siempre trabajando con nosotros, estamos analizando diferentes intersecciones, hay varios proyectos que de hecho vienen para nuestro país para este próximo año, de hecho en enero vamos a empezar con la instalación de semáforos inteligentes en las diferentes intersecciones de nuestro país, estamos preparando una campaña importante para ese tema, porque prácticamente pues, se va a estar trabajando una intersección por día, porque tenemos que terminar este proyecto a más tardar el último trimestre del próximo año, según datos contractuales, ¿verdad? Que se tienen con la empresa. Ya de hecho este 30 de diciembre ingresan al país los semáforos y también pues los gabinetes que son parte de la estructura, ¿verdad? Que se tiene con la parte eléctrica que se tiene que colocar en la zona y que lo hace funcional al final este semáforo. La idea pues es al final reducir el tráfico vehicular. Normalmente pues cuando uno ve un policía de tránsito en una intersección, la idea es que este trate de agilizar el tránsito vehicular en las mañanas, el ingreso hacia la ciudad y en las tardes pues la salida. Es decir, al final donde hayan mayor cantidad de vehículos que estén circulando. Esto con los semáforos inteligentes va a ser de manera automática, es decir, el mismo semáforo va a cambiar de color y va a priorizar tiempos de acuerdo a la cantidad donde tenga más circulación. Entonces eso de alguna manera va a ayudar a aliviar parte del tráfico vehicular. No lo es todo, pero sí va a ser algo fundamental. Además de un centro de monitoreo que vamos a estar trabajando. Ok, sácame una duda. Entonces, para este proyecto va a estar todavía va a estar con ustedes el ex viceministro, porque lo relacionó a usted. Él está, sí, es que él está con nosotros trabajando, ¿verdad? Está como especialista en el Viceministerio de Transporte, nos está apoyando en varios temas y pues estamos trabajando en esto de los semáforos, estamos trabajando también pues en el proyecto, también en otro proyecto de las mejoras y modernización del sistema de trámites en el Viceministerio de Transporte. Queremos que el próximo año pues ya tengamos tecnología de punta. Esto de alguna manera porque normalmente por los trámites en el Viceministerio de Transporte ha sido que la persona tiene que llegar a preguntar o tiene que hablar para poder hacer una consulta y eso no, pues, no se puede estar dando. Es decir, alguien debería, si bien es cierto, tenemos el sistema de Sertracen para poder consultar el estado de las placas, renovación de licencias, tarjetas de conducir, etcétera, y algunos estados de algunos permisos, pero tenemos que ir innovando y mejorando los trámites que realiza directamente el Viceministerio de Transporte, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en eso también.
entre otro tipo de cosas, ¿verdad? Otro tipo de proyectos que también se vienen, pero, bueno, además de análisis de intersecciones, otro tipo de cosas. Y en el caso del análisis de las intersecciones, pues en este caso nos está apoyando el ingeniero Saúl Castelar para el desarrollo de ese tipo de proyectos. Muy bien, la otra pregunta era el tercer tramo del bypass de San Miguel. En el caso del tercer tramo, pues ya está en ejecución. Al final tenemos ya las 4 etapas del bypass de San Miguel. Una ya se terminó y las otras, la etapa 2 y la etapa 3 y la etapa 4, pues ahorita sí ya están en ejecución. Son 3 partes, bueno, 4 partes sumamente importantes. Al final suman una carretera de 21 kilómetros a 4 carriles aproximadamente, y que van a generar sin duda pues un gran impacto para el desarrollo de la economía del oriente del país. ¿Por qué? Porque la carga logística que normalmente va hacia Honduras o ingresa de Honduras hacia El Salvador, no va a tener que ingresar por la ciudad de San Miguel, que normalmente tardaba cerca de 40 minutos para poder pasar por la ciudad, sino que lo va a poder hacer a través del bypass, así como también todas las familias que vienen desde la Unión o que van hacia la Unión no van a tener que ingresar por el bypass, no van a tener que ingresar por la ciudad de San Miguel, sino que lo van a hacer a través del bypass. Eso sin duda va a sacar de circulación una gran cantidad de vehículos que ingresaban a la ciudad de San Miguel. Entonces va a descongestionar también el tráfico en la ciudad de San Miguel. Qué bueno, qué bueno. ¿Este proyecto es a mucho tiempo adelante? Nosotros tenemos proyectado terminar cerca de 8 kilómetros de carretera en el mes de mayo del próximo año. Y el resto, pues, aportar en el último trimestre del próximo año. Es decir, el bypass, la idea es terminarlo en el año 2023. ¿En el 2023? En el 2023. Okay. Marielo Sargueta nos dice, saludos, quiero felicitar al gobierno y al MOP por los logros y proyectos que están realizando. Pregunta, en la zona de La Gloria, ¿cuándo se van a iniciar los trabajos para el paso de nivel y así mejorar el tráfico en esta zona? Ya tenemos los diseños del proyecto. Obviamente estamos haciendo ciertos análisis de tráfico vehicular porque, como tú sabes, de verdad, cualquier intervención de alguna manera genera complicaciones. Lo que sí estamos corriendo con las obras en el Boulevard Constitución, ¿por qué? Porque sabemos que son apremiantes por la construcción que vamos a desarrollar también en Los Chorros, y de alguna manera pues este va a ser una vía alterna para todas las familias que transitan por este sector. Ahora bien, pues no solo son pasos a desnivel los que se van a construir, sino que también pues esta es una parte de todo un plan maestro, ¿verdad? Está el proyecto de los semáforos que se inicia el próximo año a partir de enero, está el proyecto de las infraestructuras que estamos construyendo en los ingresos y salidas de la ciudad, los pasos a desnivel, es decir, la integración, los pasos del Opico, Zacacoyo, el Utila y todos estos sectores normalmente pues son ingresos y salidas de la ciudad que se están priorizando a través de este tipo de obras. Y en la ciudad, pues, como mencionábamos, hay que apostarle al transporte público. Es decir, si no vamos a tener que ampliar las calles, que al final, pues, en el tiempo igual se van a volver a llenar y vamos a tener que seguir ampliando y es una de no terminar, ¿verdad? Hay que apostarle al transporte público y este, pues, es un elemento importante. Sin duda, pues, vamos a ir avanzando en ese tema. Ya que habla de transporte público, y nuevamente las preguntas son en este sentido, el tráfico que hay. Consúltele al ministro, dice Arnoldo López, ¿qué obras se pueden desarrollar para descongestionar el paso del Hermano Lejano? Cuando se conduce desde el aeropuerto Monseñor Romero, son casi 10 kilómetros de tráfico desde Santo Tomás. En el sector del Hermano Lejano, pues, y Árbol de la Paz, nosotros tenemos un proyecto que tendría una inversión de cerca de 60 millones, ya tenemos los diseños de ingeniería. Ahora bien, pues, estamos analizando, ¿verdad?, siempre el tema de tráfico, porque es decir, no podemos construir en todos los ingresos y salidas de la ciudad al mismo tiempo, si no vamos a colapsar todos los sectores, ¿verdad? Es decir, si empezamos a construir en este sector, si construimos en el Ejército, si construimos a la vez en la integración y construimos en Los Chorros al final, y en el Utila, pues es decir, nadie va a poder ingresar ni nadie va a poder salir de la ciudad porque va a ser sumamente complicado. Entonces, ya tenemos los diseños, que ese es un avance sumamente importante, solo que vamos a ir priorizando de acuerdo a los análisis de tráfico que estamos haciendo y también pues finalización y culminación de algunos proyectos, pero sí tenemos una serie de obras de paso que queremos ejecutar en ese sector. En el caso de los próceres, porque es decir, tú puedes arreglar el Hermano Lejano, pero vas a tener dos problemas, ¿verdad? En el sector de la 49, llegando al Boulevard Los Héroes, todo ese sector pues hay una serie de semáforos que va a haber un cambio sustancial con los nuevos semáforos inteligentes, ¿verdad? Eso sí hay que mencionar. Pero el Boulevard Los Próceres, de alguna manera, pues
en algunos tramos se vuelve complicado, principalmente los ingresos hacia Santa Tecla y el ingreso hacia la Manuel Enrique Araujo. Entonces estamos analizando todo ese tipo de intersecciones para poder hacer algunas intervenciones, unas de prácticamente costos muy bajos, que se pueden desarrollar a través de señalizaciones y a través de algunas obras pequeñas, y otras pues que sí van a requerir ciertas intervenciones un poco más grandes. Pero estamos haciendo esos análisis en diferentes puntos, intersecciones de carreteras de nuestro país, y de acuerdo a eso pues poder tomar ciertas decisiones. Ok, señor, y ya que habla usted de los semáforos inteligentes, este es un proyecto que ya está, ya viene y ya... Ya está adjudicado, ya está contratado, ya la empresa tiene 3 meses de estar trabajando. Claro, ¿verdad? Hay un proceso de fabricación de los gabinetes, de los semáforos inteligentes, el sistema de fotomulta, porque también incorpora un sistema de fotomulta. Además de eso, pues también el proyecto, también hay que fabricar una serie de partes electrónicas que de alguna manera pues llevan su tiempo. Además de análisis de intersecciones, porque el proyecto incluía 3 meses para analizar las diferentes intersecciones de nuestro país y de acuerdo a eso tomar decisiones. Por ejemplo, pueden ser algunos redondeles que incluso se están contemplando, no es tanto que puede ser, ya se están contemplando algunos redondeles donde se van a poner semáforos también, ¿verdad? Que tal vez no tienen semáforos, pero esto de alguna manera se está planteando que va a reordenar parte del tráfico vehicular. Son redondeles bastante grandes, me imagino, o Así al es. contrario, muy pequeños también y no terminan de dejar pasar. Así es, claro, ¿verdad? Donde siempre priorizando aquellas intersecciones donde tenemos diferente carga vehicular, porque si tenés un redondel donde la carga prácticamente es similar por todos lados, al final pues es muy complicado el hecho de garantizar que a través de un semáforo pues vas a resolver parte del problema, porque al final el semáforo va a priorizar casi al mismo tiempo en cada intersección, sí, porque está circulando casi que la misma cantidad de vehículos. Ahora, entonces, ¿se va a empezar en calles y avenidas como que Los Héroes? Vamos a empezar, en enero pues esperaríamos empezar en Los Héroes, también vamos a trabajar en el Paseo General Escalón, vamos a trabajar también en la Manuel Enrique Araujo, vamos a intervenir todos los semáforos que están en ese sector. Esas serían pues algunas actividades en las cuales vamos a iniciar en el mes de enero. Pues y ahí paralelamente pues vamos a ir trabajando con el resto, ¿verdad? Y no solo será el área metropolitana de San Salvador, sino que también vamos a intervenir San Miguel, Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán, La Unión, Morazán también llevan en algunos tal vez en menor proporción por la cantidad de vehículos que circulan, pero sí también lleva en ese sector, en algunos casos de Chalatenango también algunos, prácticamente en todo el país, en La Libertad, etcétera, ¿verdad? Entonces, es decir, una parte del proyecto pues es cambiar todo el parque semafórico existente, que son más de 2000 semáforos que están colocados en diferentes sectores, pero adicional pues se van a colocar semáforos nuevos también en nuevas intersecciones. Entonces, esto pues ha partido por análisis técnicos que se han desarrollado por más de un año del Viceministerio de Transporte y también pues a través de la empresa contratada que se analizaron pues esos estudios que se habían desarrollado y pues se delimitaron ya finalmente pues a dónde se van a ir colocando cada uno de estos semáforos. Y vamos a empezar a partir de enero con la colocación de cada uno de ellos. No hemos hablado del redondel Utila, pero está pronto a terminarse. Sí, el redondel Utila ya estamos por terminarlo, ya está habilitada la circulación de los 6 carriles de la carretera. Antes el tramo desde el Utila hasta el centro comercial La Joya pues era de 4 carriles, ahora ya la tenemos a 6 carriles y está habilitada para todas las familias que vienen de Santa Tecla, San Salvador, hacia carretera del Puerto de la Libertad y de igual manera las familias que vienen de carretera al Puerto de la Libertad y van hacia el sector de San Salvador. Ahora bien, pues estamos trabajando en la mejora de los retornos que están por el sector del centro comercial La Joya. Vamos a hacer un cambio, los retornos que están existentes se van a cerrar y pues vamos a habilitar nuevos retornos que estos van a garantizar que algunas malas prácticas que se desarrollaban pues ya no se estén realizando. Principalmente pues que todas las familias que venían de Nuevo Cucatlán de alguna manera se atravesaban los carriles de la carretera, ingresaban al retorno y esto pues principalmente en horas pico generaba problemáticas para las familias y no solo eso, sino que para las familias que vienen de Zaragoza, San José de Villanueva y otros sectores, sino que también pues muchas veces generaba hasta accidentes viales, ¿verdad?, por atravesarse la carretera. Entonces se está cuidando todo este tipo de temas.
la seguridad vial y además pues mencionar que pues a cerca de 500 metros aproximadamente pues está el redondel Utila para que las familias pues puedan retornar fácilmente, ¿verdad? Es decir, al final no es que esté el retorno a decenas de kilómetros, ¿verdad? Sino que son casi 500 metros por la ampliación que hemos hecho, que son de 500 metros la ampliación, pero prácticamente eso es únicamente lo que hay que recorrer para poder llegar al redondel. Es que somos muy cómodos, los salvadoreños queremos salir aquí, parquearnos ahí enfrente y hay que tomar en consideración a los demás. Ministro, se me está acabando el tiempo, pero la validez de las placas, tengo entendido, se va a prorrogar un año más para no, lo que se busca es no incurrir en gastos el próximo año con nuevas placas. Sí, eso es importante mencionarlo y es que la Asamblea Legislativa el día de ayer pues aprobó, además del presupuesto general de la Nación, también la prórroga de las placas. Vamos a tener esto hasta el año 2024. Tocaba ya para el año 2023 hacer la renovación, lo cual pues obviamente implica un costo para la población salvadoreña que implicaba cerca de 35 a 40 dólares aproximadamente por cada placa nueva. Y en este caso, pues ese dinero pues se lo van a poder ahorrar porque no se le va a hacer el costo, no se le va a cobrar una renovación de placas, sino que se extendió la vigencia hasta el año 2024. Entonces, con esto cuidamos parte del bolsillo de los salvadoreños, más aún pues que venimos de las afectaciones económicas debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera pues ha afectado diferentes países del mundo y como pues El Salvador es, muchos de los productos son importados, esto de alguna manera pues también genera un impacto directo, ¿verdad?, al bolsillo de los salvadoreños. Ahora bien, se han hecho estrategias a través de subsidio en el caso de combustible y otros temas en los cuales ha ido trabajando el Ministerio de Economía, pero en este caso, pues, el presidente tomó la decisión de seguir cuidando del bolsillo de los salvadoreños y no cobrar la renovación de las placas, sino que postergarlo hasta el año 2024. No me queda más tiempo, pero el trabajo que se está haciendo para la adjudicación de la ampliación del primer tramo entre el Obispo y el Zonte. Ya tenemos adjudicado el proyecto. ¿Ya está adjudicado? Ya está adjudicado. La idea es ampliar 23 kilómetros de la carretera litoral, desde la playa del Obispo a la playa del Zonte, incluyendo también desde el redondel donde se ingresa el bypass de la Libertad, el bypass Camino Sur City. ¿No? Si tú ingresas al redondel y quieres ir a Ciudad Puerto, pues la calle es de 2 carriles, uno por sentido. Esa la vamos a ampliar hasta llegar al faro a 4 carriles, de 2 a 4 carriles. Okay. Entonces, por cerca donde está un pollo campero, sí, por esa zona, pues vamos a ampliar todo eso a 4 carriles. Termina de llegar la carretera. Exacto. Y desde ese sector hasta el redondel Conchalío, también vamos a ampliar a 4 carriles. Ahora bien, en la ciudad vamos a hacer un par vial. ¿Por qué? Porque obviamente hay una serie de restaurantes, espacios habitacionales, entre otro tipo de comercios, que de alguna manera, pues, la idea, pues, lejos de llegar a afectar esos comercios, la idea, pues, es potenciar el desarrollo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un tramo de 2 carriles hacia un sentido y otra calle paralela de 2 carriles hacia otro sentido, ¿verdad? Eso en la ciudad. Y luego se van a conectar a través del río Chilama, a través de 2 puentes, de 2 carriles, y se conecta y luego de ahí va a ir toda la calle junta a 4 carriles. Obra en desarrollo ya. Que se va a comenzar ya es una obra que no la empezamos en diciembre únicamente por el tráfico vehicular, ¿verdad? Porque ya el proyecto está adjudicado, ya está firmado el contrato, ya tenemos todo para poder iniciar con el proyecto y únicamente pues se tomó la decisión de empezar el próximo año, en enero del próximo año, justamente por el tema del tráfico vehicular, principalmente porque en este mes de diciembre sabemos que muchos turistas vienen a nuestro país, visitan las playas de la Libertad, visitan diferentes sectores y no queremos pues afectar el tránsito vehicular. Muy bien, no tengo más tiempo. Gracias, ministro, por habernos acompañado esta mañana de viernes. No, gracias a ti por la invitación y mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños.